Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, mis queridos y amados hijos. Hoy quiero resumir nuestra conversación sobre el ADN y recordarles sus puntos más importantes. Entonces, el ADN no es más que la totalidad de las características genéticas de una persona inherentes a ella desde su nacimiento. Es uno de los componentes de la estructura material sutil de una persona, junto con sus chakras y cuerpos sutiles. Cada una de las hélices del ADN lleva una determinada carga vibratoria y semántica. Cuantas más hélices de ADN se activen en una persona, mayor será su nivel de conciencia y, por lo tanto, su nivel de vibraciones. El ADN es un puente que conecta a una persona con los aspectos más elevados de su alma, así como con las fuerzas de la luz que viven en el plano sutil del universo. Para privar a una persona de sus habilidades divinas y de su comunicación con el plano sutil, se modificó su ADN. Como resultado, a él le quedó solo la parte de ella que era responsable de la supervivencia en el mundo material. La forma del ADN, en forma de espiral, representa la unión de los principios masculino y femenino, dando como resultado la concepción de una persona y la encarnación de su alma en el cuerpo físico. 12 pares de hebras de ADN tienen un significado profundo, y se correlacionan con la estructura material sutil de 12 niveles de la Tierra, así como con los 12 chakras y cuerpos sutiles de los habitantes de alta vibración de los mundos superiores. El retorno de las hélices de ADN perdidas se produce por etapas a medida que aumentan las vibraciones de la Tierra y las vibraciones de la propia persona. Sus espirales perdidas se forman primero en el plano sutil y luego gradualmente se manifiestan en el cuerpo físico humano. La restauración del ADN se ve facilitada por nuevas energías de alta vibración que llegan a la Tierra, así como por la ayuda de representantes de las fuerzas de la luz y las familias de personas de las estrellas. Pero esto sucede solo si las vibraciones de una persona están en un nivel que le permite resonar con sus energías. Y una última cosa. Las hélices de ADN reactivadas contribuyen al rápido despertar de una persona y al regreso de sus habilidades divinas perdidas. Este proceso está ahora en pleno apogeo. Te bendigo y te amo inmensamente por estar con tu familia de las estrellas. Canalizaciones divinas. Hoy quiero comenzar un nuevo tema que en muchos sentidos es una continuación de nuestra conversación sobre la activación del ADN humano. Probablemente muchos de ustedes hayan notado que cada uno tiene su propio camino hacia la ascensión. Para algunos, atraviesa una serie de sufrimientos y acontecimientos trágicos en sus vidas personales, para otros, a través del razonamiento lógico y la comprensión de que la sociedad moderna ha llegado a un callejón sin salida, y para otros, a través de un sentimiento intuitivo de cambios inevitables y de la transformación de todos. Fundaciones sociales que ya están literalmente en el aire. Todo ello está determinado por las características individuales de cada persona, tanto mentales como espirituales. Pero cada uno tiene solo un camino para lograr el objetivo final. La transición con la Tierra a la quinta dimensión. Aumentar sus propias vibraciones. No hay otra manera, ya que incluso el análisis más profundo de los acontecimientos que tienen lugar en la Tierra y la comprensión de todo su absurdo en sí mismos, no contribuyen a elevar las vibraciones de una persona, si al mismo tiempo no se dedica a la autoespiritualidad espiritual. Ahora hay muchas personas así en tu planeta. Básicamente, se trata de personas buenas y decentes, con mentalidad lógica, muy inteligentes y eruditas. Están acostumbrados a analizar, comparar, buscar las causas profundas de los acontecimientos actuales, pero en lo que no piensan es en su origen divino,
y en sus habilidades naturales para cambiar la realidad circundante no a través de la crítica y la resistencia a las autoridades, sino por el poder de sus pensamientos e intenciones. A estas personas también se les puede llamar despiertas, pero en el sentido práctico, material, de esta palabra, así como una persona abre los ojos por la mañana y se despierta del sueño. Han despertado de las ilusiones del mundo tridimensional, que ya es maravilloso. Pero para entrar en la realidad en la que ya residen las personas espiritualmente despiertas, cuyas vibraciones les permitieron pasar al espacio energético de la cuarta o incluso la quinta dimensión, esta categoría de personas carece del impulso que la reactivación del ADN puede darles. Y el hecho de que ahora haya comenzado un proceso activo de tal activación, gracias a las nuevas energías que llegan a la Tierra y la ayuda de las fuerzas de la luz, contribuirá en gran medida al hecho de que estas personas podrán pasar bastante rápidamente a una realidad en los cuales ya despertaron no solo mentalmente, sino también espiritualmente. Te bendigo y te amo inmensamente por tu conexión con la quinta dimensión. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Hoy quiero explicarles cómo se activan las hélices adicionales del ADN de una persona cuyas vibraciones aún se encuentran en el nivel de la tercera dimensión. Esto concierne principalmente a esas mismas personas mentalmente despiertas que mencioné en mi mensaje anterior. Dado que las vibraciones de estas personas aún no resuenan con las vibraciones de las nuevas energías que ahora llegan a la Tierra, la principal ayuda para activar su ADN proviene de sus familias estelares y sus guías espirituales, aunque muchos de aquellos a quienes está destinada dicha ayuda lo son. Ni siquiera somos conscientes de su existencia. ¿Por qué sucede esto? En primer lugar, porque sus asistentes en el plano sutil ven su potencial espiritual y energético que aún no ha sido revelado por diversas razones. Si existe al menos una pequeña posibilidad de ayudarlos con esto, entonces las fuerzas de la luz harán todo lo posible para llevarlos al camino de la ascensión, sabiendo muy bien que estas personas no tendrán una segunda oportunidad. Entonces, en el plano sutil hay ahora una lucha por cada alma, cuyo despertar es al menos hipotéticamente posible. Por supuesto, aquí estamos hablando de despertar espiritual, que ayuda a elevar las vibraciones de una persona, ya que el despertar mental por sí solo no es suficiente en este caso. El trabajo con esta categoría de personas ocurre, principalmente por la noche durante el sueño, cuando las fuerzas de la luz tienen la oportunidad de influir en los chakras y cuerpos sutiles de una persona, saturándolos con las energías de alta vibración que tanto les son necesarias ahora. Mientras están despiertos, es casi imposible comunicarse con esas personas, ya que su proceso de pensamiento activo bloquea el canal de comunicación con el plano sutil, y aún no han aprendido a meditar. Los resultados de tal trabajo de las fuerzas de la luz no aparecen de inmediato y se expresan en el hecho de que una persona de repente comienza a interesarse por el conocimiento del plano espiritual, que antes era inusual para él. Como ese trabajo también incluye a los ángeles de la guarda de estas personas, cuya capacidad para ayudar a sus pupilos en el plano físico es mucho más amplia. Hacen todo lo posible para que encuentren la información necesaria para su desarrollo espiritual, así como también para ellos que encuentren personas capaces de conducirlos por el camino de la ascensión. Por supuesto, la suerte no siempre acompaña a los ayudantes celestiales en una misión tan delicada, ya que mucho depende de la propia persona. Y, sin embargo, el proceso de activación de espirales de ADN adicionales de una persona así ajusta gradualmente sus chakras y cuerpos sutiles a frecuencias vibratorias más altas. Y ya no rechaza información desconocida,
e inusual del umbral, que es el primer paso para él en el camino hacia la ascensión. Te bendigo, y te amo inmensamente por tu trabajo en el despertar espiritual. Hoy nos detendremos aquí, te amo infinitamente, soy tu Padre absoluto, el que te ha hablado. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.